Buenas, soy Alfonso Álamos, licenciado en Tecnología de la Información y este es el tutorial número 2 sobre Python. En este vamos a aprender las técnicas básicas sobre la codificación en Python. Vamos a ver primero la asignación de variables. Entonces abrimos el idle, vamos a crear un nuevo archivo donde vamos a trabajar. Guardar. Y le vamos a poner ejemplo Python. Entonces, tenemos la shell de ejecución y tenemos donde vamos a escribir el código. Entonces, ¿qué es una variable? Como comenté en el video anterior, no es necesario poner el tipo de dato. Entonces, uno simplemente pone el nombre de la variable, la asignación es con un solo igual y en este caso le vamos a asignar una string. También les comenté que una de las ventajas y desventajas que tiene es que las variables pueden mutar en la ejecución. Eso quiere decir que la segunda vez el mismo nombre de variable, a la misma variable yo le puedo cambiar desde un string a un entero. Eso no pasa con todos los lenguajes. Los lenguajes tipados, tú les defines un tipo de dato y de ahí no puede cambiar. Para el caso de Python sí puede. Entonces, por un tema de calidad de código, siempre te recomiendo que no uses variables como A es igual a algo, B es igual a otra cosa, etcétera. Porque si tú ya tienes miles de líneas de código y lees eso, ni tú ni la persona que venga después va a entender qué trataste de decir y va a tomar demasiado tiempo tratar de lograr comprender lo que decía. Entonces, te recomiendo de que sigas las normativas internacionales sobre calidad de código y código limpio, que una variable tiene que ser descriptiva. Y además te recomiendo utilizar camel case, que es camel case. Por ejemplo, aquí usamos dos palabras y las unimos en una, sin guión bajo, sin otras cosas. Entonces, ¿qué es esto? Es el nombre de la variable y cuando tú juntas dos palabras, las separas con la primera letra en mayúscula de cada frase. Entonces, es una variable explicativa con camel case. Si yo esto lo guardo y lo ejecuto, run, se ejecutó y no dio ningún error. Perfecto. Hasta ahora eso es todo lo que es asignación de variables. Vamos a ver las interacciones con el usuario. Para poder tener interacciones con el usuario necesitamos entender lo que son los input y los output. Los input son todas las entradas, tal cual como dice su nombre en inglés, son poner dentro, y los output son todas las salidas que pueda tener la aplicación. En este caso, poner fuera. Primero vamos a ver los output. Un output es, como les comentaba, lo que va a salir fuera. El usuario no va a ver el código fuente, el usuario solamente va a ver la consola en este caso cuando ejecute. También Python permite hacer entornos gráficos, permite hacer páginas web, permite varias otras formas, pero nosotros estamos viendo netamente desarrollo de consola. Entonces, ¿cómo me puedo comunicar con el usuario? Con la función print me puedo comunicar con el usuario y le puedo decir: hola usuario, soy un mensaje. Perfecto. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué podemos ver? Podemos ver las salidas que tuvo esta aplicación. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo print de las variables que nosotros habíamos definido. Nombre, variable, lo guardo, lo ejecuto y podemos ver 1, 2, 3. Si yo pego de nuevo eso y le cambio en el momento de ejecución, eso quiere decir,
Por ejemplo, yo esa variable la asigné con un hola mundo. Entonces me va a imprimir primero hola usuario, me va a imprimir lo que tenga en este momento esa variable. Luego a esa variable le estoy cambiando su contenido y su tipo de datos, porque aquí es string, aquí es entero. Luego lo voy a mostrar de nuevo y va a cambiar su valor. Te damos la bienvenida a VoiceOver. VoiceOver lee las descripciones. Y lo ejecuto. Tengo que guardarlo y lo ejecuto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Hola usuario, hola mundo, que es el contenido de la variable en este momento. Luego dice soy un mensaje. Aquí, antes del soy un mensaje, yo le cambié el contenido y el tipo de datos de la variable y finalmente me muestra ese nuevo contenido. Eso es todo el output que nosotros vamos a ver en este momento. Input es la interacción con el usuario o la entrada. En este caso solamente vamos a ver la función input. Input, ¿qué es lo que hace? Lee del teclado lo que el usuario escriba y te entrega un string. Eso quiere decir que, por ejemplo, para hacer este ejemplo le vamos a pedir al usuario su nombre. Entonces, nombre usuario va a ser igual a lo que entregué ahí. Pero el usuario, ¿cómo va a saber que yo le estoy pidiendo el nombre? Fácil, le vamos a decir ingrese su nombre. Luego lo vamos a almacenar y lo que voy a hacer, voy a imprimir una línea en blanco para que no se vea todo junto. Entonces, print, y luego voy a mostrar por pantalla el nombre de usuario. Y lo ejecuto. Entonces me dice, hola usuario, todo lo que tenía anteriormente y me pide el nombre. Me llamo Alfonso. Pongo aceptar y me muestra mi nombre. Eso es una forma de interactuar con el usuario. Si se fijan, primero me mostró lo que yo quería y luego lo ingresé. También existe una forma de ingresarlo a continuación. ¿Cómo es eso? Si yo al input le ingreso por parámetro el texto que yo quiero que muestre por pantalla, o sea, que en el input diga hola, ingreso su nombre, le voy a agregar 2 puntos para que se vea un poco más ordenado y en espacio. Y lo ejecuto. ¿Qué podemos ver? Me está pidiendo a esta altura de aquí que ingrese mi nombre. Eso ya es un tema de orden nomás, que se vea más ordenado y cosa de gusto. A mí la verdad prefiero los inputs usarlos en blanco, pero si se fijan el resultado es exactamente el mismo. Bueno, eso es todo lo que es interacción con el usuario. Vimos input, que tal cual como dice el nombre, el input, y lo output para este caso, el print, para que imprime por pantalla los resultados o lo que nosotros queremos decirle al usuario. Siempre recuerden ser amigables con el usuario. El usuario no tiene por qué saber lo que nosotros queremos pedirle, entonces hay que tratar de ser lo más claro posible cuando uno tenga una interacción con el usuario. Recuerden que el usuario puede ser una persona joven que sabe mucho de informática, como también puede ser una persona de edad avanzada que tiene muy poco contacto con el computador y hay que ser muy claro para ambos casos. Siguiente, decisiones. ¿Cómo veo o enfrento decisiones? En base a una variable, yo puedo decidir qué camino tomar. Me explico. ¿Qué es una decisión? Voy a borrar todo esto que teníamos. Una decisión en este caso sería un sí. Entonces, if. El if es sí. ¿Cómo se utiliza? Teniendo una variable, por ejemplo, vamos a generar una variable para el if que va a ser 2. Entonces yo le digo que si variable if es igual a 1, aquí hay una pequeña y gran diferencia. Cuando nosotros asignamos un valor y un contenido con un solo igual, este valor va dentro de este. Con dos iguales significa comparar. Entonces, está comparando el contenido que tenga en este con lo que le estoy diciendo que tiene que ver. Aquí también hay
tema muy importante. Luego de alguna condición como este tipo o funciones como leaf, precisamente, yo tengo que ponerle 2 puntos. Con 2 puntos le está diciendo que todo lo que esté dentro de ese 2 puntos y tabulado va a pertenecerle al if. O sea, si se fijan, automáticamente me dio un espacio. En el caso de que no me dieron ese espacio, yo tengo que tabularlo. Entonces, lo que le voy a decir, en el caso de que print sea igual, que la variable del if sea igual a 1, le voy a escribir print es 1. Lo guardo y lo voy a ejecutar. ¿Qué es lo que va a pasar antes de que lo ejecute? No debería mostrarme nada porque nosotros ya sabemos que es 2. Voy a ejecutarlo. No mostró absolutamente nada. Si yo le cambio el valor a este, o sea, la condición va a ser correcta, va a ser un booleano, un true, lo guardo, ejecuto, y ahora sí me va a mostrar que es 1. Existe también la opción de que si no es una opción, puede ser otra. O sea, si variable es igual a 1, va a ser esto. De lo contrario, entonces, ¿cómo le escribo de lo contrario? La nomenclatura sería else. 2 puntos y enter. Con la tabulación. Fíjense que el else ya no está a la misma altura del print. Está a la misma altura que el if. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado y ser ordenado para poder escribir. Entonces le pongo print es cualquier cosa. Entonces, si esto ya no es 1, por ejemplo es 2 de nuevo, no va a caer en esta opción, pero sí va a caer en esta. Como vimos recién, antes de ejecutar esto, sí o sí cuando nosotros queramos usar decisiones, siempre tiene que haber un if. Si no, no sería una decisión. El else es opcional. Vamos a ejecutarlo. Cayó en cualquier cosa. Pero, ¿cómo puedo hacer si yo tengo varias opciones? Existe la posibilidad, como les comenté, este es opcional, lo voy a eliminar. Existe poder poner a la misma instrucción varias condiciones. Eso se escribe con el if. El if. El elif me permite hacer una validación de contenido. Voy a copiar y pegar esto. Voy a hacer. El elif puede repetirse n veces, la cantidad que ustedes quieran y requieran. El if es solamente una vez. Ponerlo varias veces. 2, 3. Por ejemplo, en el caso anterior me decía cualquier cosa. Ahora ya está dentro de una condición y debería mostrarme esta opción. Voy a ejecutarlo. Es 2. Voy a ponerle 6. Ejecuto. Y me dice que es 6. En este caso, si yo pongo otro que no está fuera de estas opciones, no me va a mostrar nada de nuevo. Nada. Y aquí también puedo usar el else si es que yo lo requiero. Y lo ejecuto otros. Entonces, un resumen del uso de las decisiones. El if, cuando estemos haciendo una decisión, sí o sí tiene que ejecutarse. Y las variables internas o la condición interna tiene que ser verdadero para que se pueda ejecutar. O sea, verdadero. If siempre tiene que ir. Estos otros son opcionales. El else puede ir directamente con un if o finalmente después de muchos elif o un solo elif. Da igual. El elif puede repetirse cuantas veces quiera. El elif también puede tener una validación de condición. El else en su caso no usa validación de condición. El else lo que dice, o lo que aquí dice en español es, si esto cumple esta condición, ejecuta esto. Si no,
esta variable es igual a esta condición, de lo contrario, haz esto. Eso es lo que dice en español. Decisiones. Ahora vamos a ver ciclos. En Python tenemos dos ciclos, el while y el for. El while es mientras, entonces nosotros le decimos que mientras la condición sea verdad, va a ser X cosas. En cambio, el for se usa para listas conocidas y establecidas. O sea, yo le voy a decir que exista o se ejecute durante X tiempo o en un arreglo o X veces. Vamos a verlo en código. Primero vamos a ver el while. Voy a crear una variable que se llame ciclo. Es igual true. Perdón. True. Entonces, vamos a partir sí o sí con el while. El while ciclo. O sea, con eso le estamos diciendo que se va a ejecutar siempre indefinidamente hasta que nosotros le digamos que ciclo deje de ser true. Al igual que el if, la condición interna tiene que ser verdadera para que se pueda ejecutar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a mezclar un poco de todo lo que hemos visto. Vamos a hacer un output que diga print. Hola, soy un ciclo while. ¿Cómo? Ingrese S para salir. Luego voy a leer lo que el usuario escribió. Opción es igual a input. Luego voy a validar si efectivamente lo que me ingresó es lo que yo quiero. O sea, if ¿sí? Opción es igual a S. Ojo que aquí le estoy pidiendo que sea S mayúscula, no minúscula. Si en el caso de que la opción es S, ciclo va a ser igual a falso. Y con eso finaliza todo. Luego de finalizar, fíjense mucho en los espacios. Vuelvo a la altura del while y voy a escribir un print. Se ha terminado la ejecución. Entonces vamos a ejecutar esto. Pero antes, de nuevo un repaso. Tenemos una variable de tipo booleana que es verdadera. Se la asignamos al while, o sea, siempre va a ser verdadera. Luego mostramos por pantalla, hola, soy un ciclo while, ingrese S para salir. Va a leer esa opción. Si esa opción es lo que yo requiero, el ciclo va a decir que es falso. Por ende, la segunda vez que vaya a ejecutarlo, va a ser falso y se va a caer y va a salir. No caer de error de ejecución, sino que simplemente va a terminar su ciclo y me va a mostrar por pantalla cuando en el momento que se termine, que se ha terminado la ejecución. Vamos a ejecutarlo. Hola, soy un ciclo while. Ingresa S para salir. Voy a ingresar U. Hola, soy un ciclo, etc. Lo que yo ingrese va a ser infinito, o mejor dicho, finito, hasta el momento de que reciba una opción para salir. En este caso S mayúscula. Y termina la ejecución. Si yo le ingreso S minúscula, vamos a ejecutarlo de nuevo. No es lo mismo. Entonces eso tienen que ustedes saber que es case sensitive, o sea, es sensible a minúscula y mayúscula para que les quede en el tintero más adelante. Entonces, eso es un ciclo de tipo while. Ahora vamos a ver un ciclo de tipo for. Existen dos formas de usar un for. Por ejemplo, si tenemos un arreglo, o una lista, mejor dicho, vamos a poner lista, es igual, vamos a asignar una lista numérica, 1, 2, 3. Perfecto. Luego el for, vamos a decir que
elemento dentro de la lista. Dos puntos. Print elemento. ¿Qué está haciendo aquí? A ver, creamos una lista o un arreglo de enteros que tiene bastante valores, puede tener X valores, pero el sistema sabe que va a tener que recorrerlo solo y únicamente esa cantidad de veces, no más, no menos. Entonces lo guardamos y lo ejecutamos. Entonces aquí me muestra por pantalla 1, 2, 3. Ojo que esta lista también podría ser de string. 1, 2, 3. Guardamos, ejecutamos. 1, 2, 3. ¿Cuál es la principal diferencia? Como les comentaba al principio, el while se usa para ciclos indefinidos finitos. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo voy a tener que usar hasta que el usuario diga que finalice o que algo ejecute que finalice. Por ejemplo, si tenemos un batch corriendo y que a cierta hora finalice, lo mejor es usar un while. En el caso de que tengamos que listar o revisar una lista, o sea, es algo definido de un largo definido, siempre es más eficiente usar el for. O si yo necesito repetir un ciclo 10 veces, en este caso es mejor un for a un while. Bueno, eso fue dentro de una lista. ¿Cómo yo puedo hacer que se ejecute X veces? Con la función range le digo cuántas veces tiene que hacer. O sea, quiero que se ejecute 10 veces. Pongo print. Ojo que ese print me va a imprimir el elemento, pero no necesariamente tengo que usarlo. Por ejemplo, yo le puedo... primero voy a mostrarlo así para que vean una pequeña diferencia. Lo ejecuto. Siempre el número de inicio es 0 y termina en las veces de ciclos que ustedes lo requieran. Fue elemento. Lo que yo les quería mostrar, voy a aprovechar de mostrar cómo se hacen los comentarios, es que si yo tengo definido elemento, no es que tenga una obligación de utilizarlo. Por ejemplo, yo quiero decir hola 10 veces. Guardo y ejecuto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo hola 10 veces. Entonces, que siempre le quede claro que el uso de ese elemento no es obligación de tener que utilizarlo. Ya. Para el siguiente ejemplo sí necesito mostrar lo que dice. Eso es cuando necesitamos que se repita 10 veces. Pero, ¿qué pasa si yo necesito que se repita en un número distinto de 0? O sea, que parta distinto de 0. O sea, van a ser menos veces, pero necesito que sea distinto de 0. Range me permite que, por ejemplo, yo quiero que parta en el 2, coma, y finalice en el 10, o sea, en el 9. En este caso, debería mostrarme 2, 4, 6 y 8. Vamos a ejecutarlo. Perdón, ese era el ejemplo que voy a decir ahora. Parte en el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El incremento fue de 1 en 1. Yo ahora quiero que el incremento sea de 2 en 2 o cualquier otro número. Finalmente, le puedo poner una tercera opción que le digo de cuánto va a ser el incremento. Por defecto es 1. Ahora sí. Ejecuto. Ahí sí. 2, 4, 6, 8. ¿Por qué? Porque el máximo es 10, parte en 2 y el incremento es de 2 en 2. Eso son las dos formas de utilizar un for. Dándole un rango, range, de dónde empieza, dónde termina y de cuánto incrementa, o en una lista. Y finalmente vamos a ver funciones. ¿Qué es una función? Una función son pequeños segmentos de código. Vamos a eliminar esto. Pequeños segmentos de código que sirven para cumplir una función, como dice su nombre. Como calidad de código, siempre es bueno
que una función sea atómica. Eso quiere decir que sea muy pequeña y haga solo lo que tiene que hacer. Si la variable es extraer nombre, la variable es multiplicar, no debería hacer nada más que netamente lo que me dice el nombre. ¿Cómo se declara una función en Python? La nomenclatura es def, porque estamos definiendo el nombre que va a tener, por ejemplo, función, paréntesis, 2 puntos, y lo que haga. Print, hola, mundo. Guardo y ejecuto. No va a pasar nada. Para que funcione esa función, tengo que llamarla. Siempre tiene que estar primero declarado antes de llamarlo, porque si la llamo antes de que exista, el sistema no va a entender lo que está haciendo. El compilador automáticamente empieza de arriba hacia abajo, y les voy a demostrar recién, o ahora. Función, 2 puntos, perdón, paréntesis, y lo voy a ejecutar. Ahora sí me ejecutó. Si yo lo muevo antes de que exista, y lo ejecuto, va a fallar. ¿Por qué? Porque está tratando de llamar algo que no sabe que existe. Entonces, siempre que vayan a utilizar una función, esta ya tiene que estar escrita antes de ser llamada. Ahí sí. Ahora, existen 3 tipos de funciones, podríamos decirlo, o 4 incluso. Tenemos esta función que no hace nada, o sea, hace un segmento de código, pero no me devuelve nada, ni lee nada. También existen funciones que tienen parámetros, o sea, un nombre, por ejemplo, y que me muestre el nombre. Entonces yo a esta función le entrego un string, Alfonso, la ejecuto, y me va a mostrar eso. Puede que también, por ejemplo, le van a poner más de un parámetro, un número, no sé, yo le digo 2, y quiero que ese string se repita n veces, o la cantidad de veces del número. Cuando nosotros en Python estamos mezclando string e int en una operación matemática, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que se va a repetir el string las veces de números que uno vaya a hacer. No es lo mismo que una operación matemática normal. Entonces vamos a guardar esto y lo vamos a ejecutar. Entonces, Alfonso debería salir 2 veces. Ay, perdón. Me equivoqué de número, avisa. Alfonso. Ahora eso me lo está mostrando por pantalla. Yo ahora quiero que ese resultado me lo devuelva para poder utilizarlo de otra manera. O sea, un return. Si yo guardo esto y ejecuto, por pantalla no voy a mostrar nada, pero esta función a esta altura de aquí me va a retornar un string, que vendría siendo ese. No muestra nada, pero si yo a este le pongo un print de todo lo que está aquí, ahí lo podemos ver. Eso es una función. Vimos funciones sin parámetro y sin retorno, funciones con parámetro y sin retorno, funciones con parámetro y con retorno, y nos estaría faltando, por ejemplo, funciones sin parámetro y con un retorno. Le quitamos los parámetros y lo ejecutamos. Entonces esas son las posibilidades de funciones que tenemos. Lo que me estaría faltando ver es, por ejemplo, si nosotros tenemos variable 1, que es igual a 1, par 2, es igual a 2. Por ejemplo, en el if. En el if, si nosotros necesitamos validar un conjunto de variables, por ejemplo, lo que yo quiero saber si la variable 1 es mayor que 0 y la variable 2 es mayor que 0, me va a decir efectivamente los dos son mayores. De lo contrario, nada.
¿Cómo haríamos eso? Con AND. En este caso es I bar 2 mayor que 0. Me faltó los 2 puntos, si no iba a fallar. Print felicidades, ambos son mayor que 0. Else lo siento, no cumplen la condición. Perfecto, esto lo vamos a ejecutar. En este caso nosotros sabemos ya de antemano que sí va a cumplirlo. Ambos son mayores que 0. Pero ¿qué pasa si uno de los dos no lo es? Perdón. Lo siento, no cumple la condición. ¿Qué pasa si yo necesito que uno de los dos cumpla la condición? Es OR. Entonces tenemos que variable 1 y variable 2, o sea, sí o sí los dos tienen que ser verdaderos. Tenemos el OR, que es una de las dos condiciones. Al menos una es mayor que 0. Si ninguno cumple, ahí quedaría en el else. Y bueno, con esto finaliza el curso básico de Python. Finalmente vamos a hacer un tercer video donde sea un proyecto cortito y las fuentes van a estar disponibilizadas en GitHub para que puedan tenerlo de ejemplo. Hasta luego.